Pues ya estamos aquí. Vuelve El Faro, la tertulia política de referencia de la Comunidad Valenciana. Está de vuelta. Y vuelve con más ganas que nunca porque seguramente hay más motivos que nunca para hacer tertulias así. A mí me cupo el honor de acabar la anterior temporada, ahí están viendo las fotos, y ahora el de empezar esta, seguramente gracias a la pluralidad y a la capacidad de análisis de todos mis contertulios que en estas dos próximas semanas, no todos, algunos de ellos, 16 hombres, 16 mujeres de la más variada procedencia y forma de pensar me van a acompañar en el análisis de la actualidad de cada día. Gracias a ellos por querer venir y gracias a ustedes por querer acompañarnos. Motivos de actualidad ya les digo que no nos van a faltar. Tenemos el aniversario de la Dana a tiro de piedra y las revelaciones en cartas, en vídeos y en comparecencias arrecian, y más que lo van a hacer en los próximos días. Pero además habrá que cruzar los dedos para que, tras el enormemente cálido verano que hemos padecido, no se nos aparezca ninguna otra Dana y nos pille con los deberes a medio hacer. Hoy vamos a empezar el programa preguntándole precisamente al conseller de Emergencias cómo están las cosas y cómo prevé él que puedan estar si vuelve a llover con fuerza. El de la Dana, con todas sus consecuencias, va a ser nuestro primer gran asunto de debate, pero el otro gran tema de actualidad de hoy es la vuelta ciclista y los disturbios que ayer impidieron su finalización con el argumento de que así España se solidarizaba con Palestina. Creo que a estas alturas nadie sabe a quién votan los ciclistas del equipo de Israel, cuya presencia ha provocado todo este lío, pero ese no parece ser un asunto que le importe a nadie. Así que, como era de esperar, hoy vamos a hablar de lo que quiere Pedro Sánchez que hablemos, que me parece que es de Gaza. Mejor, desde luego, que del fiscal general, o de su mujer, o de su hermano. En fin, denme un minuto y encendemos El Faro, hoy con el consejero Juan Carlos Valderrama como invitado de honor para estrenar temporada, y a continuación en tertulia con Carolina Punset, Ángela Valero de Palma, Fermín Artagoitia y José Morgan, un cuarteto de lujo. Doña Carolina Punset, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido el verano? Yo en mi lugar favorito del mundo, que son las marinas, Sí. no me puede ir mal en ningún caso. Y... Tanto la alta como la baja. Sí, no hago distingos. Ahí Yo además su en pueblo este se caso he llama estado en La Marina, Altea, o sea pero en que- Denia igual de bien, o en cualquier sitio de las marinas es... Ya viene usted con fuerzas renovadas, me imagino, para afrontar una temporada que promete. Promete, sí, bueno, vamos a ver si conseguimos que haya menos polarización de la que hay, que yo creo que nadie está en eso, pero es algo que tenemos que tender, ¿no? Bueno, veo que viene usted con un punto de Pacificadora. ingenuidad grande. Doña Ángela Valero de Palma, ¿lo comparte usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Esa noches. ingenuidad, ese puntito naif, vamos, que es muy Bueno, bueno. yo el punto de naif lo traigo de Galicia, porque acabé ahí el veraneo y he de decir que fui muy naif porque todo el mundo estaba cancelando ir a Galicia y yo lo mantuve. ¿Por los incendios? Exacto, y estoy encantada de haberlo hecho. Galicia es maravilloso, tenemos que apoyarles, hay que ir igual que nos apoyaron todos a nosotros con la Dana. Y además se disfruta un montón y es verdad que daba muchísima pena ir por la carretera y ver todo lo que había quemado, muchísimo, kilómetros y kilómetros, pero también es verdad que siguen teniendo unos bosques maravillosos y ahí están y hay que ir a disfrutarlos. Lo decían muchos los de alrededor del lago de Sanabria, decían, oye, se ha quemado mucho por aquí, pero el lago está intacto, vengan, no dejen de venir a hacer turismo. Sí. Postal turística, don Fermín Artagoitia, ¿usted dónde ha estado? Muy buenas noches. Pues yo estuve por ahí donde después ardió. Es Vaya. decir, me recorrí el lago Sanabria, Sin Plasencia, causa-efecto, Benavente, todo aquello de ahí. Me fui con un nieto que suele hacer viajes con la familia y me lo pasé muy bien y pude ver afortunadamente las circunstancias antes de cómo están hoy en día. No las he visto después, por mi desgracia, porque me gustaría también ver, por comparar la situación, ojalá no hubiera ocurrido. Y después, por circunstancias físicas, pues he tenido que anular un par de viajes al extranjero porque mi talón de Aquiles ha protestado. El talón de Aquiles literal, no, no Literal, metafóricamente el talón hablando, de ¿no? Aquiles literal. ¿Viene usted con ganas? ¿Ve la temporada con alicientes? Yo siempre veo con aliciente todo. A mí hoy me decían, se te ve con ganas vital, digo, no, y más que verás. Don José Morgan, completemos el cuarteto. Muy buenas noches. buenas ¿Qué tal su verano? Muy bueno, he estado por Escocia. Caramba. Ya se me ha olvidado La porque verdad que hay muy estuve... valenciana, doña Carolina, por lo menos. Bueno, también he estado en la Ribera, ¿eh? Es decir, que no vamos a escatimar ni a dejar de Yo mencionar estaba los en sitios donde Valencia, hemos estado. Pero bueno, muy bien. Y Muchas ganas. con ganas también de afrontar esta nueva temporada, me imagino. Totalmente. Bueno, como ven ustedes, de incendios ha habido
no una, sino unas cuantas alusiones en este comienzo de programa. De incendios vamos a tener que hablar también, aunque afortunadamente sin esas repercusiones tan negativas que han tenido en otros puntos de España, con nuestro primer invitado en esta nueva temporada del Faro, que es nada más y nada menos que el conseller de Emergencias e Interior, don Juan Carlos Valderrama. Muy buenas noches. Un gusto estar señor aquí. Conseller. Buenas noches. Hemos tenido mucha suerte, ¿no? Dentro de que al que le toca, desde luego, le fastidia. Pero, vamos, comparado con lo que ha habido por ahí. Sí, bueno, en primer lugar, mostrar primero el agradecimiento a invitarme al programa, al Faro, ¿no? La vuelta al Faro. Un honor para nosotros. Y luego la solidaridad, ¿no? Con las comunidades autónomas que se han visto lamentablemente muy afectadas este verano. Estamos hablando de aproximadamente más de 330.000 hectáreas que han afectado a Galicia, Castilla y León y Extremadura en el mes de agosto, ¿no? Entonces, transmitir esa solidaridad, una solidaridad que también ha transmitido el pueblo valenciano, ¿no? Con el dispositivo que mandó la Generalitat para los incendios, ¿no? En concreto mandamos 2 aviones anfibios, uno a Galicia y uno a Extremadura, que intervinieron en 14 incendios forestales, que hicieron más de 320 descargas, y para que lo entendamos fue una descarga de más de 1 millón de litros para controlar estos incendios forestales. Pero me gustaría destacar sobre todo el dispositivo de 380 efectivos que mandamos a Castilla y León, un dispositivo formado por los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, 2 consorcios provinciales de Alicante, Castellón y Valencia, de los grandes ayuntamientos, Valencia, Alicante y Castellón, de los bomberos forestales, de las brigadas forestales, y un dispositivo que también contaba con un apoyo logístico, un apoyo sanitario y también un apoyo de telecomunicaciones, ¿no? Fue un trabajo en coordinación y de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a la Emergencia. La coordinación entre diversas consellerías, Consellería de Hacienda, a nivel de tecnologías de información, la Consellería de Sanidad, con el equipo sanitario que le he comentado, y la Consellería de Emergencias e Interior, ¿no? Hay que ser agradecidos. Y que es una solidaridad de todo el pueblo. Hay que ser agradecidos. Si nos han ayudado cuando la dan, tenemos que ayudar también cuando ellos lo Por pasan supuesto, mal. yo creo De que todas formas, lo suyo es vocación por el riesgo, ¿no? Porque usted ha sido subdelegado del gobierno en Valencia, que también lleva lo suyo, es doctor en medicina y cirugía, con título, supongo, ¿no? Sí, por Se supuesto. puede ver el título. Título de doctor y está donde colgado en el sabe portal de usted que ahora hay transparencia. mucha gente buscando títulos por ahí. Es catedrático de documentación de la Universidad de Valencia y ahora es conseller de Emergencias e Interior. ¿Tiene usted, por cierto, kit de emergencias en casa? Pues tengo mi kit, mi pequeño kit de emergencias. O en sea, que casa. no lo tiene completo. No lo tengo completo. ¿Qué le pero falta? Alguna cosa, A ver, alguna pequeña cosa. Agua embotellada, radio a pilas, mapa físico, silbato, documentos de identidad, alimentos no perecederos, kit de primeros auxilios, dinero en metálico, medicación, linterna, baterías externas y navaja. Esto es lo que se recomienda. El apagón de abril nos obligó a tener este kit de emergencias. Que sufrimos. No, está claro. Bueno, conseller, en corto y por derecho, ¿para qué sirve su consellería? Bueno, pues yo creo que es una apuesta clara del presidente de la Generalitat Valenciana para trabajar constantemente para la prevención en las emergencias y la actuación de emergencias, y también para un impulso en materia de interior, ¿no? Y en esa línea estamos trabajando. Estamos trabajando en la coordinación, colaboración y solidaridad entre las diversas administraciones. Estamos trabajando en potenciar la formación a través del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, un instituto que era pionero a nivel nacional y que está volviendo a ser un referente en la Comunidad Valenciana. Es decir, un empuje por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. ¿Qué otoño nos espera, conseller? Pues bueno, vamos a ver, el Mediterráneo sabemos que es un entorno variado, ¿no? No hemos acabado todavía la temporada de incendios, estamos teniendo incendios este mes de septiembre. Cuando comparecí en Les Corts, en la comisión permanente, el 2 de septiembre, había un número determinado de incendios que se han incrementado. Ahora tenemos 242 incendios forestales a fecha de hoy. Entonces, tenemos que seguir trabajando por los incendios forestales y estar muy pendientes porque pueden haber tormentas secas. Pero igual que se producen incendios forestales, se pueden producir inundaciones. Hemos visto... Que eso es lo que todos estamos pensando, más que en los incendios. Esta semana pasada mismo veíamos que era una situación que teníamos avisos naranja, pero también se preveía un posible aviso naranja y tuvimos varios reventones húmedos en la Vega Baja, en Orihuela,
Callosa de Segura también, y eso tendríamos que estar pendientes. Es decir, tenemos que combinar ahora la prevención y la actuación contundente y rápida en incendios forestales como la previsión y la actuación en inundaciones. Por eso hemos presentado recientemente, hace 2 semanas, la campaña de inundaciones 2025 para garantizar esa colaboración y esa coordinación entre todas las administraciones. Yo siempre lo repito, la protección civil es una cuestión de todos. Todas las administraciones tienen sus responsabilidades, la Administración General de Estado, la Generalitat Valenciana, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, pero también la ciudadanía. ¿Y ya estamos preparados, conseller? A mí me preocupan 2 cosas. Una, que estemos preparados, y otra, que ahora, por exceso, emitamos tantas alertas que al final la gente llegue a pensar que esto es como el cuento de Pedro y el Lobo y acabe por no hacer caso a ninguna. Efectivamente, estamos trabajando para estar lo más preparados posible ante cualquier evento, ante cualquier fenómeno meteorológico adverso que se pueda producir. De hecho, recientemente mandamos una guía de recomendaciones para las autoridades municipales frente a fenómenos meteorológicos adversos, porque a veces es complicado el papel del alcalde, muchas veces es complicado, porque tiene que tomar decisiones difíciles. Entonces, de esta modo, con esta guía queremos que tomen una ayuda clara, concisa y práctica para tomar esas decisiones con el grado de incertidumbre que siempre tenemos. Porque cuando la Dana de octubre del año pasado, en fin, lo que el Espíritu Santo le iluminó a cada uno. Unos cerraron colegios, otros no sabían qué hacer, otros incluso rezaron porque la orden de cerrar el colegio no se le volviera en contra políticamente después si no llovía. Ha habido de todo. Bueno, eso también es una política que tiene que asumir cada ayuntamiento en un momento determinado. Bueno, el sueldo en también. esta guía se especifica qué es lo que hay que hacer según el aviso que haya, y hay municipios que ya la están aplicando en base a esos criterios. El presidente Mazón le ha enviado, yo no sé cuántas veces, una carta o varias cartas distintas, pero con el mismo sentido de vamos a prepararnos para lo que pueda venir en otoño, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Seguimos sin respuesta a esas cartas? Pues en principio, como bien usted sabe, se ha solicitado una reunión bilateral, una comisión mixta, y todavía no ha habido respuesta por parte del Gobierno de España. Y creemos que es importante, porque lo que necesita la población es unión y que trabajemos todos conjuntamente por la recuperación y la reconstrucción. No requiere la sociedad actualmente, no quiere polarización, sino trabajo conjunto y las mejoras necesarias para el ciudadano, que es nuestro trabajo como políticos. El pasado mes de julio estuvo aquí el vicepresidente Egan Pampols y nos hablaba de la poca colaboración que había encontrado con la Administración Central o por parte de la Administración Central. ¿Eso sigue estando así? No se ha mejorado nada. Los cambios, por ejemplo, el cambio de comisionado, se ha ido José María Ángel, ha entrado Zulima Pérez, ¿se nota en algo? Todavía no se ha encontrado ese punto de encuentro entre ambas administraciones, que considero que es fundamental. ¿Y a qué esperamos? Quiero decir, ¿qué más tiene que pasar para que se produzca ese punto de encuentro? Pues seguiremos reclamando y solicitando esta unión, porque solamente unidos avanzaremos juntos. El señor Egan Pampols se va el 4 de noviembre, lo dijo el otro día el presidente Mazón, que por cierto ha anunciado una remodelación del Consejo para el día siguiente, para el 5 de noviembre, y faltan casi 2 meses. Esto, políticamente hablando, señor Valderrama, es inusual. Bueno, yo creo que el presidente tiene muy claro cuál es el proceso que hay que seguir, cómo se debe trabajar, y seguro que él tiene claro cómo establecer un nuevo consejo que dé un mayor empuje, si es posible, al trabajo que se está realizando. No seré yo quien espere de usted que me diga lo contrario, pero 2 meses por delante no paraliza la acción de gobierno. En absoluto. Yo creo que estamos todos los consellers, todo el consejo, en pleno trabajando por el principal objetivo que tenemos, que es la reconstrucción y la recuperación en la zona dana, y también mejorar a nivel de toda la Comunidad Valenciana. No parece probable que le sustituyan a usted, ¿no? Y menos en noviembre. Bueno, yo no puedo hablar de eso, es una decisión, lógicamente, que tendrá que tomar el presidente. ¿Cómo es la relación entre el vicepresidente Egan Pampols, el conseller de emergencias, y el conseller de lo que toda la vida hemos llamado obras públicas, el señor Martínez Mus, que suena como sustituto, un posible vicepresidente en lugar de Egan Pampols? Pero bueno, los tres tienen áreas colindantes de actuación. ¿Cómo funciona? Hombre, yo eso? creo que es evidente que es excelente la reunión, ¿no? Porque la relación entre los tres, porque es muy importante que trabajemos todos conjuntamente para el bien común.
Yo sé que usted vamos, que a usted no le gusta mucho hablar del 29 de octubre, entre otras cosas porque no estaba usted de conseller. Lo entiendo, pero de hoy mismo parece que hay una segunda grabación de algunos momentos, no me atrevo a decir si los primeros o los últimos, del CECOPI, que se hizo supuestamente por parte de un cámara contratado por Emergencias, que es su departamento. ¿Usted me puede confirmar que esa grabación existe? Vamos a ver, yo esta mañana ya me han preguntado al respecto. Existen recursos periodísticos, pero en cualquier momento. Esta mañana, por ejemplo, hemos tenido un briefing de todos los dispositivos y organismos que estuvieron en Castilla y León y antes de empezar la reunión. Han entrado todos los medios, han hecho grabaciones, etcétera. Siempre cuando hay alguna reunión hay recursos periodísticos. Otra cuestión es una grabación del CECOPI como nos quieren hacer creer. El CECOPI nunca se ha grabado. El CECOPI no es un órgano colegiado, no tiene secretario ni secretaria, no tiene actas y tampoco se graba. Con lo cual, una cosa muy distinta es la grabación entera del CECOPI, que nunca se ha producido, y otra cuestión es algún recurso periodístico que se haya sacado en un momento determinado. Dos posibles repreguntas y le voy a hacer las dos. Una, ¿qué pasa con eso que se grabó? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Eso está custodiado en la Consejería de Emergencias? ¿Se va a poner a disposición caso de que alguien lo pida? Por supuesto. ¿De la juez o de quien corresponda? Por supuesto, siempre la máxima transparencia y colaboración con el proceso judicial, y si la juez nos requiere esas grabaciones, pues se proporcionará. ¿Cuántos minutos pueden ser, más o menos? No tengo ni idea, sinceramente. No lo dispongo yo de ello. Vale, la otra posible repregunta que le formulo. Usted me dice que no se ha grabado nunca el CECOPI. ¿Usted lo grabaría a partir de ahora? Pues yo ¿Visto creo que lo visto? sí, es una cuestión que nos hemos planteado en varias ocasiones. El problema es dónde se establece el CECOPI en cada momento y cómo se puede garantizar la privacidad y la protección de datos, porque el CECOPI no siempre tiene por qué ser en el Centro de Coordinación de Emergencias. Puede ser en un incendio, en un puesto de mando avanzado, donde se tenga que realizar, y tiene que cumplir unas garantías de seguridad. Bueno, pero si se hace en la y de Diana, protección sí de se datos. puede grabar. Se podría grabar. ¿Y Ojalá usted? yo hubiera grabado mucho de los CECOPIs en los que participé, que creo que fueron más de 90 CECOPIs en los que estuve presente. Por lo cual deduzco que a usted no le importaría que se absoluto. siguieran grabando en adelante. En absoluto me importaría, siempre y cuando se cumpla la normativa de protección de datos y de confidencialidad de los mismos. En un CECOPI usted mandaría como consejero de emergencias. Hombre, el CECOPI, soy el director de CECOPI y en coordinación con la delegación del Gobierno, siempre viendo los recursos tanto de la Generalitat como de la Administración General del Estado. Se lo digo por el papel, algunos creen que difuso, de otros tiempos, de los responsables políticos frente a los responsables técnicos, incluidos todos en el CECOPI. Usted tiene claro lo que tiene que hacer cada uno, me imagino. Yo considero que como consejero tengo que tener eso meridianamente claro, y así trabajamos constantemente en todas las reuniones de coordinación de emergencias que tenemos. Vuelvo al principio, conseller. ¿Cómo se le ocurrió a usted aceptar este encargo del presidente Mazón? Lo dije desde un principio. De patidor. No, patidor no. Yo creo que una cosa que me caracteriza es la vocación de servicio, y lo dije desde el principio, que había venido a trabajar por los ciudadanos y las ciudadanas valencianas e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Le voy a hacer una pregunta, frisando lo personal. ¿Tiene usted conocimiento de cómo está la ex consellera Pradas, de cómo se encuentra personalmente después de todo lo que ha pasado y después de todas las consecuencias judiciales que puede llegar a tener este procedimiento? Actualmente no tengo esa información para poder comentarla. ¿Saldremos algún día del 29 de octubre? Hombre, yo creo que es necesario, es muy triste todo lo que pasó, las 229 víctimas, ¿no? Y mi solidaridad con los familiares de las víctimas, mi solidaridad con también los municipios que fueron afectados. Eso fue también uno de los motivos por los que aceptar el cargo, para poder trabajar por y para ellos, y es necesario que hagamos una recuperación personal, una recuperación económica y una recuperación social, ¿no? Y todos, creo que todas las administraciones tenemos que pensar única y exclusivamente en eso. Políticamente hablando, se está comentando mucho últimamente en los distintos ritmos de trabajo de las distintas comisiones de investigación. Parece que la más retrasada de todas es la del Congreso, en donde se quiere llevar a Carlos Mazón, por lo que se ha ido filtrando desde la
desde los grupos que son oposición a ustedes, aunque gobiernen a nivel nacional, los grupos de izquierda, básicamente, se quiere llevar al presidente Mazón a esa comisión del Congreso antes del 29 de octubre, dicen. ¿Usted sería partidario de pedir también, como hace parte de Compromís, la presencia, no solo Compromís, pero parte de Compromís, la presencia del presidente del Gobierno en esa comisión? Vamos a ver, si comparece el presidente de la Generalitat, lógicamente yo creo que tiene que comparecer también el presidente del Gobierno y explicar todo el trabajo que hizo la Administración General del Estado, simplemente para aclarar la situación. Supongo que el ambiente político en estos momentos no invita a que las condiciones de las que hablamos al principio de las relaciones entre las dos administraciones mejoren sustancialmente en los próximos meses, no antes del 29 de octubre, me imagino. ¿Usted espera algún milagro al respecto? No, yo lo que espero y deseo es la cooperación y la colaboración. Y creo que eso es sentido de Estado. Sentido de Estado es lo que hemos hecho con el dispositivo autónomo que remitimos a Castilla y León. Es decir, si había un problema, acudir, intentar solucionar y ayudar a una comunidad autónoma. Y eso es el sentido de Estado que siempre defenderé. Consejero, nos quedan un par de minutitos, pero además de emergencias, usted se ocupa de interior, que eso lleva festejos taurinos, espectáculos musicales también. Supongo, le quita el sueño los conciertos, estos macro conciertos que hay en la playa. Y dice, madre mía, a ver, sabemos que en el Medusa hace unos años cayó por efecto del viento, en fin, una infraestructura. ¿Eso le quita a usted el sueño? No, afortunadamente no hemos tenido tampoco grandes problemas este verano. Bueno, afortunadamente no hemos tenido, pero también tenemos los festejos que se hacen a diario. Estamos actualmente en más de 8.100 festejos taurinos en la Comunidad Valenciana. Somos un referente a nivel nacional y he podido acudir recientemente a diversos festejos que también tienen que tomar medidas de seguridad. Yo creo que lo importante es que se respeten todas las medidas de seguridad y que la ciudadanía sea consciente de que son actuaciones de riesgo, como es el festejo taurino, y también que tomen las precauciones determinadas si hay un evento musical, como puede ser que haya un reventón térmico o un reventón húmedo, como hubo recientemente, y tener las precauciones adecuadas en cada momento. Consejero, pues yo le deseo que no le quite el sueño durante estos próximos meses y en general durante todo lo que dure su mandato, ninguna de todas estas cosas tan feas de las que hemos estado hablando esta noche. Muchísimas gracias por su visita y por ayudarnos a estrenar esta temporada en El Faro, en la que, ya digo, vamos a contar con unos contertulios de primer nivel. Hoy ya les he presentado antes a José Morgan, a Fermín Altagoitia, a Ángela Valero de Palma, a Carolina Punset, con quienes Vamos ya a entrar de lleno en estas cosas. Ángela, la Dana nos va a ocupar mucho tiempo durante estos últimos meses del año, casi seguro, ¿no? En las tertulias diarias aquí en El Faro. Bueno, la Dana nos ha ocupado mucho tiempo porque realmente la Dana fue un tsunami que nos cayó y que esperemos que no se repita. Me ha encantado oír al conseller decir todo el rato que había que estar unidas las administraciones. Espero que lo consigan. No sé cuántas cartas tendrán que mandar o tendrán que empezar a llamar por teléfono o plantarse delante de la delegación, pero lo que no entiendo es cómo no se reúnen todavía. A mí eso es lo que me deja pasmada, porque quiero decir, está clarísimo que los mecanismos fallaron, está clarísimo que supongo que han puesto mecanismos, o esperamos que sí, para que no vuelvan a fallar, pero todos tenemos claro que tienen que intervenir todas las administraciones, y si no hay una coordinación entre todas, y viene, que no creo que venga una Dana igual de grande, espero que no, pero que si viene otra Dana, es muy necesaria, y ahora sí que sabemos todos esa necesaria coordinación. ¿Cómo no la hay ya y cómo no la hay de manera previa? No lo puedo entender. A mí es lo que me ha dejado más impresionada. Ya, pero es que esa es una respuesta recurrente a cualquiera de la Administración Autonómica Valenciana en los últimos meses, cada vez que le preguntas por la coordinación con Madrid, Carolina. Y no salimos de ahí, no salimos de este Vamos a ver, es que a este uno, bucle. de verdad, a uno se le caen los palos del sombrajo cuando oye al conseller decir que es que han aprobado una guía y que cada institución la tiene que seguir a su libre albedrío, que cada ayuntamiento va a seguir la guía y hacer lo que quiera, cada institución hacer... Pero vamos a ver, si es que entonces va a pasar lo que nos pasó el año pasado después de la Dana, que hubo tropecientos días sin colegio, en los que los padres tenían que ir a trabajar, y hemos pasado aquí de no hacer caso a una alerta roja de la EMET a estar suspendiendo el colegio, pues hombre, porque sí, y obligando a los padres a ir a trabajar al mismo tiempo en las porque cada institución hace lo que le da la gana. Es decir, aquí lo que tendría que haber son protocolos de actuación clarísimos, pero no solo protocolos de actuación, sino una toma de decisiones coordinada y centralizada.
en un solo órgano de la comunidad autónoma. Lo que no se puede es dejar al Ayuntamiento de Valencia hacer lo que le parezca siguiendo la guía, al Ayuntamiento de Alicante, a las universidades... No, tiene que haber una toma de decisiones coordinada y centralizada. Y eso no se está estableciendo por ningún lado, es preocupante. ¿Eso lo veremos alguna vez, Fermín? Que en una cosa tan básica como las emergencias, las administraciones se pongan de acuerdo y vayan de una manera coordinada. Es casi, creo que imposible, tal y como está montada la administración en este país. Bueno, pero esto depende del gobierno valenciano, ¿eh? No, sí, pero yo hablo en general también. Es decir, Carolina tiene razón lo que ha dicho. Es decir, hay un problema de que no hay mando centralizado y luego no hay asunción de responsabilidades. No hay nadie al volante. Nadie es responsable. Sí. Siempre es el vecino, la pelota para ti y la pelota para mí. Mire, usted asuma sus responsabilidades, que las tiene, y empecemos a ver, porque ahora en la DANA hay elementos diferenciados. Hay las previas de falta de inversión, las durante la DANA de falta de capacidad de mando y organización y abandono de funciones, y las posteriores de falta de ayuda real al pueblo con rapidez. Porque aquí se habla que vamos a dar y lo dan cuando lo dan. O sea, igual puede tardar un año, que dos, que ni se sabe. Y mientras la gente tiene su casa abandonada, no tiene los coches, no tiene desastre. ¿Sabe de lo que me han hablado muy bien últimamente? Además es que es un ex trabajador de esta casa que me lo comentó la semana pasada, Rafa Muñoz, a quien le mando un saludo desde aquí, que esa ampliación de ayudas que anunció Carlos Mazón hace 2 o 3 semanas, automáticas, intramitentes, que está funcionando muy bien. Eso está funcionando muy bien. Pero eso es por el Simplifica. El resto ya no les he decir. Es decir, Fermín, ahí el Simplifica juega un papel fundamental y es una ley que se aprobó antes. Sí. La ley de simplificación de la administración y de acabar con la burocracia y de tener la posibilidad de que esas ayudas lleguen directamente sin tener que solicitarlas. Es algo que no está instaurado en la administración central y que aquí ha funcionado. Bueno, coordinación, el tema coordinación. ¿Nos pondremos de acuerdo alguna vez para...? Pero a mí hay un elemento no nos pase nada, o un hecho que ha sido el más desalentador que he visto pues a lo largo de estos últimos meses, y es que bueno, pues dimitió el comisionado para la DANA que había nombrado el gobierno central por unas cuestiones presuntamente delictivas, en fin, que forzó su dimisión y su cese, y hemos estado sin comisionado durante un mes. Ahora tenemos comisionada, Zulima Pérez, sí, pero la nombraron un mes después. Ese sueldo se lo llevó el comisionado dimitido o dimisionario, o como queramos conjugar el verbo. Eso te da una sensación de decir, oiga, no es su prioridad, no es la prioridad que en estos momentos, cuando solo han pasado 11 meses desde que se produjo la mayor tragedia que yo recuerdo y que creo que prácticamente... A partir de hoy, 229 fallecidos. Hasta ayer todos recordamos, eran 228. ¿No? Como para que si este señor dimite, se vaya a su casa y entre quien tenga que estar, porque al final es la voz o cantante quien va a llevar la interlocución por parte del Gobierno central en todo esto, ¿no? En esta coordinación que estamos demandando. Estamos de acuerdo, y yo creo que lo más grave de todo es que aunque hubiera coordinación, que no la vamos a conseguir, porque no hay establecidos unos protocolos de actuación que centralicen las decisiones y que impongan la toma de decisiones centralizada. El problema más grave desde mi punto de vista es que la supuesta solución a este problema, que es un sistema de alerta temprana, entre otras soluciones, ya ha dicho el gobierno valenciano que va a tardar 3 años, en desarrollarse. Y esto lo que demuestra no es más que lo que estás diciendo tú, que no es la prioridad de nadie en este gobierno ni en este país resolver es de la Confederación, el SAI es el gobierno central. No, pero yo por precisar. Claro, que es quien se supone que debe trasladar los datos, ¿no? Y para que el gobierno valenciano a su vez pueda alertar a las poblaciones en caso de emergencia. Y yo quisiera decir una cosa, si me permitís. Es dramático, ¿no? Me voy a remontar años atrás al 57, que yo viví la riada del 57. Mi edad me lo permitió ver esa desgracia. Desde el 57, primero se hizo un cauce del río que nos ha salvado a Valencia ciudad, en una época que yo hoy dudo que algunos hubieran permitido que ese cauce se hiciera, porque había que proteger la huerta. Primera cuestión. Segunda cuestión es que ahí se programaron toda una serie de obras hidráulicas para hacer desde el 57, que hoy siguen sin hacerse. También. Siguen sin hacerse, por lo tanto no solo es una cuestión de, como estamos hablando, de que hay que hacer así, hay que hacer lo que tenía que haberse hecho durante todos estos años. Desde Villamarchante, Chiva, Barranco el Pollo, La Saleta, tal. Se han hecho carreteras, después de haber pasado la Pantana de Tous, que tuvimos ya un problema de barreras, tanto en las autovías como en las carreteras, se ha vuelto a cometer el mismo error. Por eso la circunvalación de Valencia salta por el Barranco del Pollo, salta por el aire. ¿Por qué? Porque no se han previsto desagües. ¿Dónde están esos ingenieros? Y esa responsabilidad es para esa gente que cobra
para hacer unas obras que luego causan muertos. Fermín, ¿quién pagó el Plan Sur? ¿Quién pagó el Plan Sur? El Plan Sur parte del Estado y los valencianos sí, pero si yo no digo ahora quién pago, yo digo No, es que estamos en la misma. Pero las obras hídricas no llegan. Pero déjame que termine. Sí, te dejo, por supuesto. Alguien autorizó a hacer eso. ¿Alguien autorizó? Yo no estoy echando la alabanza a la que lo autorizó. Era una necesidad porque los que vivimos en 57 se nos acordamos muy bien la altura que llegó el agua en Valencia. Y si no hubiéramos tenido el cauce nuevo, hubiéramos visto lo que pasaba. Entonces, está claro que falta coordinación y hace falta asumir responsabilidades que no las asume nadie. Nadie, se pasan la pelota de unos a otros. Y protocolos razonables... Perdona que termine, Carolina. Y repito, y había un plan hidrológico nacional que preveía obras, que Zapatero se cargó. Y protocolos razonables para que no ocurra lo que decía Vicente, que es que se alerte a la gente en situaciones en las que no se la debería alertar también, que es lo que pasó un poco después de la Dana, cuando tantos días se suspendió colegios sin que cayera ni una gota ni hubiera ningún tipo de peligro aparente, y establecer un protocolo de actuación razonable para que la gente al final no tome esto a la chirigota, ¿no? O sea, un aviso serio. Una importante alcaldesa del área metropolitana de Valencia me decía, yo me la jugué, yo suspendí clases, lo que le he contado antes al consejero, suspendí clases sin tener la certeza de que fuera a llover, con lo cual digo, al día siguiente pedirán mi dimisión porque exagerada, acertó. Pero vamos, se la jugó también políticamente Ángela, la última antes de irnos a publicidad y luego entramos en los temas judiciales, comisiones de investigación, etcétera. Yo creo que hay una falta de coordinación tremenda en el tema este, seguimos exactamente igual, es tristísimo porque ha pasado un año, creo que todas las administraciones tendrían que ponerse las pilas. Y es verdad que oigo mucho a la Generalitat Valenciana que tienen que reunirse con el Gobierno central y que esperan que haya algún tipo de relación en ese sentido porque tienen que coordinarse. Pero bueno, quiero decir, el Gobierno central también tendrá que poner un poquito de interés, que no veo que lo esté poniendo. Esa es la sensación que yo tengo. ¿No? Tendrán que tener interés todas las administraciones. No tienen ninguno. Claro, porque están en campaña constante. A ver si tenemos suerte y dentro de unos días se lo podemos preguntar a alguien del Gobierno. Vamos a la publicidad y seguimos enseguida en El Faro. Nos quedamos mudos solo un instante, luego hablamos de mudos. Hoy estamos haciendo El Faro con Carolina Punset, con Ángela Valero de Palma, con Fermín Artagoitia y con José Morgan. Esta semana va a ser interesante también desde el punto de vista de la investigación de la Dana, porque el viernes va Miguel Polo, el presidente de la Confederación Hidrográfica de Júcar, a ver a la juez. Y la juez, entre otras cosas, pues también ha mantenido una actividad notable en las últimas semanas, pues incluyendo la carta de Maribel Vilaplana sobre la cronología del 29 de octubre en la investigación, ha pedido el famoso mudo. El mudo, saben ustedes que es cuando hay un acto y a las cámaras de televisión les dejan entrar unos minutitos, coger unas imágenes y os vais, para que luego os sirva para hacer de imágenes de fondo para vuestra información. Eso es un mudo. Están ahí, y les dejan grabar un poquito y a continuación les dicen, ¡hala, salid ya, que ya tenéis las imágenes y ahora nos ponemos nosotros a hablar de las cosas concretas que tiene por objeto esta reunión. Los mudos se les llama mudos porque luego no se emite el sonido, aunque se haya grabado. En este caso, esto que estamos viendo corresponde a un mudo que se grabó el 29 de octubre en el CECOPI, por el que le he preguntado antes también al conseller Valderrama, pero que se grabó con sonido. La condición deontológica y todas las profesiones tienen unas normas de comportamiento que cabe respetar, porque si no también luego los que las incumplen son merecedores de sanciones o por lo menos de expedientes. Pues bueno, se grabó con sonido, pero con la condición de que no fuera emitido. Las grabó a punt. Apunt no las emitió con sonido, pero ahora de repente, pues la semana pasada Radio Televisión Española las emitió sí con sonido, porque el sonido no se había borrado, pero como la condición era eso que se llamaba antes pacto entre caballeros, no se emite, pues no, nadie pensó que fueran a ser emitidas. De hecho, hoy mismo Apunt ha anunciado acciones legales para averiguar quién robó ese vídeo con sonido que después fue emitido por Radio Televisión Española. Bueno, les decía que la jueza, entre la carta de Maribel Vilaplana, la investigación sobre el mudo, lo que pueda pedir en los próximos días, más la comparecencia del señor Polo y ya veremos y la consellera
perdón, la vicepresidenta Camarero, que también tiene que acudir como testigo, pues bueno, que está muy animada, Pepe. Sí, hombre, yo pensaba... La investigación judicial, digo. Sí, pensaba que la declaración del mudo era la del señor Polo, que lleva 11 meses callado. También está pero callado. Bajo pena de... Le voy a llamar a usted para hacer rótulos de estos que hago yo aquí. Bajo pena de arresto, porque vamos, ya fuera de la anécdota de que no sabemos ni conocemos la voz de este señor, que es uno de los máximos responsables de una de las agencias del Estado que tenía precisamente que informar de cuál era el estado de los cauces y en concreto del barranco de la Saleta o el Pollo, que según tramos va cambiando de nombre, pues parece ser que no informó debidamente. Entonces yo creo que este señor, o no este señor, o quizás el gobierno, la delegada del gobierno, la ministra del ramo competente, en 11 meses nos tendrían que haber dado una explicación, porque sí que tenemos un relato político, polémico, sobre el que se ha construido toda una serie de debates, de discusiones, pero el apagón informativo sobre los elementos, los datos, los hechos que pueden determinar la responsabilidad de una administración o de una agencia o de una competencia determinada, por parte de la Confederación Hidrográfica se ha guardado silencio. Por parte del Gobierno de España, que es de quien depende la Confederación Hidrográfica, se ha guardado un silencio total. Yo hay una cosa que no entiendo. Tenían que esperar a Amazon a que llegara para mandar el mensaje, porque si no el mensaje no se mandaba. Me parece una cosa extrañísima. Si Amazon de repente se pone enfermo, que no está en una comida o pasa lo que sea, ¿qué pasa? Que nadie puede mandar ese mensaje. Eso es el relato. Me parece absolutamente absurdo. Porque además parto de una base. Lo que hablamos es que los políticos no son especialistas y tomarán las decisiones en función de lo que les informen los técnicos. Si los técnicos realmente les hubieran informado que iba a haber ese tsunami, de verdad que nadie de los que estaban allí tomó la decisión, pero me da igual que quien fuera, estaba la delegada del gobierno, había mucha más gente. No, pero en ese mudo escuchado, que hemos escuchado porque ya no, de repente ya ha dejado de ser mudo, sí se oye a la consellera Pradas dar instrucciones, poner en el mensaje que las fuentes oficiales son esta y esta. Un mensaje que todos coinciden en las declaraciones judiciales que se han filtrado ya, que se refiere a la posibilidad de ruptura de la presa de Forata. En ningún caso están hablando, del barranco del Pollo ni de los hechos que trágicamente condujeron a la pérdida de todas estas vidas humanas. También he leído yo informaciones que todos los técnicos de la Confederación acababan a las 3 y se informó de Forata. Por tanto, del Pollo no se informó en ningún momento. Entonces, ¿hasta qué punto tú le puedes pedir a alguien que tome la decisión de algo que no le han avisado que va a suceder y que no tiene a una persona allí informándole? Que la persona que le tiene que informar es un técnico de la Confederación que no la ha informado. Y ahora, perdona Carolina, y acabo. Y ahora que tenemos todas estas experiencias de lo acontecido, tanto con el apagón como con los incendios a los que habéis hecho alusión a lo largo de este verano, es que es el mismo modus operandi. Es decir, en el apagón hay un relato, se busca un culpable que son las empresas eléctricas son los responsables. En el caso de las riadas, la Generalitat, en el caso de los incendios, la comunidad autónoma. Hay una polémica, una tensión política, pero después nadie sale por parte del Gobierno de España a explicar con datos y con elementos de juicio cuál es la actuación de cada uno de los organismos. Tampoco ha habido declaración de emergencia como el grado 3 o nivel nacional, a nivel nacional, para entendernos. No lo ha habido. Bueno, os salen y no se les escucha, como vosotros. Quiero decir, que hacéis de abogado de parte, asumiendo íntegramente el discurso del Partido Popular. No, yo no estoy asumiendo ningún discurso, Carolina, perdona, yo estoy diciendo que por lógica, si tú estás ahí, tú estás formando parte del CECOPI, tú no tienes que tomar la decisión de mandar ese mensaje, pero a ti te están informando de que eso está sucediendo, tú no mandas el mensaje como pero sea, no llamas por teléfono a los alcaldes, no te pones a tratar de solucionarlo si tienes esa información. Pero vamos a ver, te estoy hablando de lógica, no te estoy hablando Me parece temerario afirmar que no se informó de lo del pollo, pero porque todavía no se sabe lo que ocurrió aquel día. Entre otras cosas porque cada vez que aparece alguna como este mudo, alguna cuestión nueva, resulta que nos han mentido, porque aquí este mudo lo que revela, para desgracia de Salomé Pradas, es que mintió en la declaración judicial, mintió abiertamente, diciendo que ella, poco menos que del mensaje, no sabía nada, que de eso se ocupaban los técnicos, resulta que lo estaba redactando y decidiendo ella lo que iba y lo que no iba. Hubo un corte que cogieron de Apun también en el que ella decía que no sabía lo que existía ese mensaje de Saler, y fue, y ahora resulta que sí que lo sabe. En este que es el nuevo, resulta que sí que lo sabe. Un segundo. Sí. Pero es que además, por eso digo que me parece temerario, tienes a la otra parte, a la contraparte, que está diciendo que envió nada más y nada menos que 30 correos electrónicos en el espacio de tiempo crítico en el que desapareció Mazón en la comidorra y
155 alertas. 155. O sea, que ¿Me tú has estás escuchado, en el verdad? CECOPI, tú ¿Me estás has en el escuchado? CECOPI, las No, no. personas que están en el CECOPI reciben Claro, la 30 correos incompetencia electrónicos y nadie es toma la decisión de posible- llamar. Yo es no puedo posible entender. que la incompetencia haya sido manifiesta. En cualquier caso, y lo que sí es indudable, es que la competencia de recopilación de datos y su exposición en tiempo real es de la Confederación, es decir, del Gobierno central, pero la competencia de protección civil y emergencias y de la lectura y transcripción de esos datos y de transmisión de alertas a la población es de la comunidad autónoma. Fermín. Vale. Bueno, Pero que tú cuidado, estás dentro del cuidado. CECOPI y estás ahí todos. Cuidado. ¿Y realmente tú Es- estás seguro que eso va a pasar? ¿Y tú crees que de manera voluntaria no avisas a la gente? Yo no lo puedo entender. Pero nadie, pero por una Si a lo cuestión de mejor es un humanidad, problema- no es una... A lo mejor es un problema de incompetencia, a lo mejor es que no se sabían leer los datos de caudal porque no había nadie en eso. Claro, los datos Estaban de en caudal, otras cosas. El otro día en las Ni provincias medidores. sacó que el famoso Vamos a SAR, ver, o como se que es pronuncia, muy SAI, tremendo, SAI. ¿eh? SAI. Que a lo mejor SAI. aquí tendría que dimitir más de uno, más de la Sí. consellera. Técnicos también. Es lo que te digo, que el SAI había Técnicos dado- también. estaba ella Entonces, solo, habían yo lo que técnicos, estoy digo. diciendo es, vamos a Vamos a no, ver. a no intentar ser Déjeme tan que de cite- parte. déjeme que cite a No, los es que compañeros. no Averiguar estoy- la verdad, Perdona, ¿no? perdona, Sí. Carolina. Porque yo además creo que es que hay que Perdona, es averiguar que la tú verdad. eres la que estás diciendo que yo soy de parte y eso es totalmente falso. Hombre, yo estoy es que diciendo... afirman yo algo que no estoy- se puede demostrar, perdona, como que no se les informó de lo Bueno, del pollo. perdona, Ya, yo estoy ya. diciendo que... Yo me pondría a temblar. Perdona, o Sí. se les informó del pollo, vale. Yo lo que estoy diciendo es... O lo podrían haber sabido. ¿Me puedes dejar Sí. acabar, por favor? Dejo Gracias. acabar. Vale. Yo estoy diciendo que independientemente de lo que digan unos y otros, que me Sí. da exactamente igual, los que estamos aquí en esta mesa, cualquiera que está en esa mesa, tú estás ahí, te llegan tropecientos mil correos electrónicos, piensas que van a haber grandes inundaciones y nadie hace nada. Hombre, es obvio que nadie Mira, es yo mala me persona quedo y porque no voy a sí. hacer Bueno, nada y voy a yo- dejar que la población bueno, se por usa. eso, no entremos por en- eso no digo entremos en- Ya, que la bueno, cosa está pero- más relacionada con Pero la por incompetencia. alusiones y Sí. rápidamente. Lo que- Sí. Afirmar que la Confederación Hidrográfica del Júcar Mira. no ha revelado ninguna de las informaciones o ha estado en silencio a lo largo de estos últimos 11 meses es un hecho objetivo y nada temerario. A ver, Fermín. Mira, si al Y ahora final... les contaré yo lo de las provincias, que me he quedado con... Al final, aparte de la coordinación, que no la ha habido en absoluto, yo lo que haría sería invertir la pregunta. ¿Hay algún inocente en todo esto? Yo creo que ninguno. Ninguno. No En se esa iba mesa, ninguno. sí. Bueno, ¿Me sobre- explico? En esta Bueno, mesa sí. luego No, en seguiré, esa luego- mesa, en la luego de- seguiré. en la del CECOPI. Bueno, Luego Claro. seguiré porque el Sí, debate sí, no... Fermín. no No, deja- pero es la prueba Quiere diabólica, decir Fermín, la que no presunción- hay ninguno. ¿Por qué no hay ninguno? La Porque presunción alterada. aquí no hay nadie, lo he dicho antes, que asuma responsabilidades. Y eso y a mí, como ciudadano de a pie, lo que me da es pena pensar, seguramente equivocadamente, que a ver dónde encuentro una otra silla para seguir comiendo algunos. lo que les iba a Me contar de las explico. provincias, que el otro día los compañeros... Falta de capacidad de periódico, muchísima déjenme gente. hablar a mí ahora un poquito, por favor. Hicieron una prueba con los sistemas estos de medición, ¿cómo era? ¿SAIS? Saiz, pero bueno, no sé si Saiz. tengo la pronunciación Bueno, como en fin, adecuada. yo- el sistema, los aparatitos esos que ponen en el cauce del río para ver si sube el agua o no sube el agua. Entonces se supone que eso no había dado, hay polémica con el papel que jugaron en el día de autos y el otro día para hacer una comprobación los de las provincias se fueron allí y descubrieron Mira. que el SAIS daba un caudal tremendo. Dice, fíjese cómo falla la cosa esta, que está el río seco, está el cauce seco y sin embargo da que ha tenido una crecida estupenda. Y luego hubo una explicación a eso que dieron desde delegación del gobierno, me parece que fue, desde el gobierno central en todo caso, que era que había pasado un camión y solamente porque pasó el camión el aparatito detectó que la altura de Por la lo que vibración, pasara por ¿no? allí, que no era agua sino el camión, era muy grande y que por tanto el volumen de agua era muy grande. Total, que estos en las ferias supongo que habrá muchos a la venta, ¿no? Aparatitos de estos, porque si porque pasa un camión ya tenemos el lío montado. Supongo que ese es el sistema de alerta temprana que van a No, tardar ese es el 3 que van a años. poner ahora. Claro, Pero que ese van a es el tardar nuevo. 3 años Yo- en poner. Sí. Supongo que actualizarán esos sistemas Me imagino. tecnológicos tan Me fenomenales. imagino. que- Bueno, déjeme que les haga una pregunta. tremendo. Pedro Sánchez tiene que ir a la comisión de investigación del Congreso. Si Mazón va a ir, porque si- ya si se han le puesto de citan, acuerdo todos si y le que vaya. requieren, sí. Claro, pero Si no le quiere. requieren, El PSOE sí. no quiere y de hecho Pero eso parece este es el motivo o uno de los motivos por el que Compromís ha fraccionado y se ha quedado uno de sus 2 diputados en Madrid en Sumar, por tanto con el gobierno, y el otro, que es Ángela Micó, se ha ido al grupo mixto porque ella sí que quería que fuera Pedro Sánchez, no solo Mazón, sino también Sánchez a Es que cualquier autoridad Vale, del claro. Estado tiene que ir a una comisión de investigación si es citado. Águeda Micó, perdón, que he dicho Ángela. El, sí. el Gracias. problema es que, como de costumbre, explicaciones ninguna. O sea, cada cual va a la suya. Yo creo Pero ¿qué que explicaciones? Vamos a ver. las que tenga que dar... Vamos a ver, el ¿Usted presidente... cree que tiene que ir Pedro Sánchez, sí o no? Claro, Vale. claro, porque, vamos a ver, él como presidente del gobierno tiene que tener toda la información
a su disposición, porque tiene elementos para tener la información. Por lo tanto, si le preguntan, debe contestar. Otra cosa es que le convenga contestar o no. Al señor Morgan ni le pregunto, porque estoy seguro de que me va a decir que sí. Sí, lo que pasa es que él se escudará, es decir, a la del Congreso, efectivamente, tiene obligación de ir y... Tiene obligación si le llaman, pero es que no le han llamado. Si le requieren. Y el PSOE está bloqueando. Pero no la le han posibilidad de llamado llamarle. precisamente porque están en una marisma sobre la discusión del plan de trabajo, puesto que no alcanzan a ponerse de acuerdo en si el presidente del gobierno... Bueno, como usted estaría a bien favor, dicho, vaya. sí. Doña Ángela, usted estaría a Yo favor. creo que si en la comisión se va a hablar de todo el tema previo o durante en el tema del CECOPI, tendría que ir la delegada del gobierno, que al final era la responsable en esos momentos. Y si es a nivel posterior, tiene que ir el presidente del gobierno, para mí, por dejadez de funciones. Carolina. ¿Yo qué quiere que le diga? Creo Pues que que me sí o que fío no. mucho más de los jueces y que las comisiones de investigación en los parlamentos son una institución prescindible en nuestros sistemas democráticos, porque no han servido nunca de absolutamente nada y son un circo mediático infame. Se hagan donde se hagan, en cualquier parlamento regional o en Pero el no has parlamento. salido de las marinas, porque has venido fuerte, No, fuerte. hombre, es que, a ver si... Yo creo que las comisiones de investigación es verdad que son más para llenar periódicos que tengan algún tipo de resultado. ¿Han servido alguna vez de algo? Pero Yo creo que es se lucen verdad más que hay los que veces preguntan que los que contestan. Sí, hay veces que en las comisiones de investigación sí que consigues que haya gente que haga declaraciones que no has conseguido que lo haga de otra manera. Pero las responsabilidades políticas se tienen que dirimir en Oye, el una Parlamento. cosa, y dejamos el tema Dana por hoy, que vamos a tener desde luego ocasión de seguir con él durante los próximos días, y nos vamos a lo de la Volta Ciclista, que también es muy su cos, que diem per así per les marines. Pero se está hablando todavía poco del funeral de Estado, que será el 29 de octubre, parece ser, ¿no? En la Ciudad de las Artes Eso anunciaron en y las prensa, Ciencias. O sea, habrá manifestación y habrá funeral de Estado. Se está hablando poco todavía de los preparativos, supongo que entre otras cosas porque no deben estar cerrados, pero ya hay una asociación de víctimas, la de esos desaparecidos, que creo que no ha sido invitada. Eso es lo que me hacen llegar, que parece que no ha sido invitada. En fin, para el funeral de Estado, Carolina, deberíamos también volver a lo que hablábamos antes con el conseller y al principio de nuestra Madre mía. tertulia, unidad de acción, ¿no? ¿No habrá, de verdad, un atentado en el que no nos comportemos como un reino de taifas? Un atentado en España. En cada suceso dramático que ha habido en este país, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, siempre ha habido multitud de asociaciones de víctimas y todas divididas y siempre enfrentamiento político, pero es que ni en eso conseguimos funcionar como país. Pero en todo ¿Verdad? caso, Es tienen que tremendo, estar. ¿no? En todo caso, donde tengan que estar las víctimas, tienen que estar todas. Por lo menos invitadas. Claro. Después, el que quiera que acuda o el que no Pero eso acuda. es obvio, ¿no? pero deben estar todas. Es decir, que ahí... Yo de acuerdo. lo digo cogiéndolo con pinzas, ¿eh? Es lo que me han contado que Yo pasa, creo que- vamos a ver Pues si es se tremendo. confirma en Es los que- próximos días o no. Yo creo que si las víctimas deciden crear distintas asociaciones que tienen distintas perspectivas, tienen que ser recibidas todas por el presidente de la Generalitat, O no por el asociarse, presidente Ángela. del gobierno. Todas. O Ir no al aso- funeral o de las que no se Estado. asocien directamente también. Quiero decir, todas. Porque al final son víctimas y cada uno decide cómo ejecuta eso, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlas? Por cierto, Fermín, al ¿tiene final- sentido esto de anunciar una crisis de gobierno 50 y tantos días antes? ¿Esto lo había visto usted alguna vez? No, yo lo que he visto es que las crisis se ven venir a veces y circunstancias, entonces se cambian, pero con 55 días anunciar crisis, pues la verdad es Dice que el no. conseller no que estoy no, que ellos van a acostumbrado. seguir trabajando a piñón, pero No- vamos, no estoy alguno que acostumbrado, se porque- huela, que se va, No, hombre, Bueno, pero el anuncio igual ya no se pero, lo toma tan si a- cumple su obligación deberían estar trabajando hasta el último día. Ya, pero Lo que pasa es todos sabemos lo que la estamos motivación hablando, es muy importante. Estamos ¿eh? en un país Bueno, un pero es poquito que- extraño en este momento, ¿no? Pero es Por lo que que ya era están un tren diciendo. que iba al Vamos a ralentí, ver, los ¿no? fareros Quiero de decir, hoy no es son como Fermín parar un tren que está en Altagoitia, marcha. Ángela En Valero Campan Palma, Pols Carolina no Punset funcionó, ¿no? y Durante todo José el año Morgan. Al aquello final de- tendremos fareros y el fareras. estudio este que se ha No solo hecho, Gamba, todo claro. ¿no? Y Es hasta alguno que más. llegue Ya, el pero bueno, es la otoño. excusa, La Vuelta ¿no? Que se Ciclista, vaya. señoras, Pero señores. nos vamos a publicidad y luego Dos damas, dos caballeros. A ver, lo de ayer, lo de que la Vuelta no pudiera acabarse, lo de que tuviera que ser entregados los galardones a los vencedores en un sótano y con unas cajas a manera de podium, que no sé si eran unas neveras o no sé qué era, o unas cajas de cartón, no lo tengo muy claro. Pero en fin, que se tuviera que hacer clandestinamente la entrega de premios, que no se pudiera acabar la etapa por una causa estupenda, que es la de mostrar solidaridad con Gaza. Otra cosa será si es efectiva o no. Pero ustedes,
no quiero entrar en muchos detalles para no condicionar su respuesta. ¿Cómo me lo valoran? Venga, díganme, ¿es apropiado? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es una locura hacer esto? A mí me parece que el gobierno no ha ejercido de gobierno, que durante 7 años han ejercido una parte del gobierno, sobre todo la parte de Podemos, eran muy gobierno y oposición, y ahora el propio presidente del gobierno parece que esté ejerciendo de oposición, ¿no? Porque realmente era obligación de él y del delegado de gobierno mantener la seguridad y una vuelta ciclista, como es la Vuelta Ciclista a España, que además tenemos imagen internacional en la misma y que vienen ciclistas de todo el mundo, se tendría que haber terminado y que, oye, los manifestantes se hubieran manifestado de manera pacífica. Y luego me parece destacar que tú te vas a manifestar por la paz tirando vallas y dando golpes. No sé cómo decirte, ¿tú te vas a manifestar por la paz en plan violento? Ya que hablamos de ciclistas, por alusiones, Fermín Altagoitia. Mire, yo soy de los que creo que es para mí una vergüenza nacional lo que ha pasado. Hombre, una vergüenza. Una vergüenza nacional. Y explico, vamos a ver, yo no voy contra los manifestantes porque defienden una cosa que para mí es justa, la defienden. Pero también estoy convencido, porque conozco manifestaciones, nada más sea porque viví la de mayo 68 en su época, que una manifestación de ese calibre está organizada y financiada. Si no, es imposible que se monte una manifestación de ese calibre. Organizada y financiada, lo repito, Carolina, lo repito. Otra cosa, y con el tiempo es otra. Otra cosa es que una manifestación pacífica, que debe ser pacífica, no es la que ha pasado ahí. Y segundo, el gobierno, que tenía conocimiento perfecto, porque han habido varias etapas que ha ido pasando, tenía que haber puesto los medios que los tiene para que eso no hubiera ocurrido. Y la policía ya ha denunciado que no le dieron yo no los impido medios. que se manifieste, pero creo que han habido 2 detenidos y 22 policías heridos. Así es. Por lo tanto, no es una manifestación pacífica, lo que ha habido es una manifestación agresiva. Que de aquí también luego hablaremos del presidente del gobierno y de otras cosas más, porque derivarán circunstancias, por descontado. Que un desastre del calibre de Gaza que está pasando se aproveche políticamente es para que le caiga la cara de vergüenza a alguna persona. ¿Me explico? O sea, yo soy de los que creo que hay que poner solución en Gaza, pero además ponerla radicalmente. Estoy en desacuerdo con lo que está haciendo Israel en Gaza, pero eso no sirve de excusa para que pase lo que ha pasado en Madrid. Como apunte de última hora de esta tarde, el presidente de Radio Televisión Española ha coincidido con lo que ya se sugería desde el gobierno unas horas antes y ha anunciado que se va a replantear la participación de España en Eurovisión si continúa yendo Israel. Pero vamos a ver, la Vuelta Ciclista a España, ya que está bandada de cortar, no tiene financiación de organismos públicos. Ha tenido que los hubiera cortado la financiación, se sabía. Hay medidas que se ven venir, nadie actúa y luego viene la queja o aparece diciendo no sé cuántas cosas más que ya vendrán, ¿no? Ahora entramos en algunos detalles concretos. Primero sigo escuchando sus impresiones, Carolina. Bueno, a ver, yo diría que estoy de acuerdo con vosotros en que el límite es el no ser pacífica, ¿no? Que no sea pacífica la protesta. Ese es el límite a cualquier cuestión. Pero lo que sí quiero es que, bueno, pues ante tanta gente que está escandalizada, yo lo que digo es, lo que ha ocurrido no es ni único ni raro de nuestro país. Es decir, el hecho de aprovechar que eventos deportivos tienen mucha visibilidad, se aproveche para hacer protestas políticas y sociales, se ha hecho siempre. Y os pongo como ejemplo, Malmö en el 2009, en Suecia, que es un país civilizado hasta donde todos conocemos. Bueno, pues justamente por protestar contra Israel, se impidió el acceso al público a la Copa Davis en el 2009 en Suecia. O sea, mismo motivo, el protesta contra el gobierno de Israel. Las Pussy Riot en la Copa del Mundo saltan al campo, se las ha encarcelado, disfrazadas de policía y tal, para protestar, las cantantes rusas para protestar contra la violación de derechos humanos en Rusia. Otro ejemplo, la FIFA en Qatar amenazó con sanciones porque iban a llevar el brazalete los jugadores. A mí me hubiera encantado que hubieran llevado el brazalete los jugadores para defender los derechos LGTBI. Y no lo hicieron porque les amenazaron con sanciones. ¿Cuál es el límite? Pues el gesto simbólico. Yo puedo estar muy de acuerdo con las protestas, incluso dentro de eventos deportivos,
El límite es bueno, pues poner en riesgo la seguridad de las personas, pues eso. Perdona, y el derecho, el derecho, pero el derecho también que tienen los aficionados al ciclismo a poder disfrutarlo, que habían ido familias, el derecho a estar en paz. Y que desde el gobierno, ministros, es que estamos en estos momentos con un presidente del gobierno y unos ministros que hacen declaraciones diciendo que se alegran muchísimo de esa manifestación y que en ningún momento dicen me parece terrible. Yo no les he visto condenar vehementemente la violencia que hubo. No he visto defender a los 22 policías heridos, que fueron a hacer su trabajo y que no les dieron las órdenes oportunas, según dicen ellos mismos en sus propias declaraciones y en sus comunicados, y que no les dieron la suficiente logística ni el suficiente apoyo desde el gobierno para poder defenderse y poder hacer que fuera eso seguro. A mí eso es lo que me parece terrible. No, sí, lo que estabas comentando, Carolina, tienes toda la razón del mundo. Yo desde que tengo uso de razón recuerdo en eventos deportivos donde hay mucha trascendencia, pues en el campo del Barcelona creo que se esposaron una vez, que costó sacarlos. Sí. Bueno, en fin. Los de Tsunami Democrático. Manifestaciones de esta índole. Ahora, que un gobierno la saliente, creo que es la primera vez. Pues vamos a... Que un gobierno la saliente. Yo creo que ya todo el mundo... ahora, una cosa es pacíficamente atarse a un lado o salir corriendo o tal, y otra cosa es agredir a 22 policías. Yo creo que más o menos todo el mundo está ya al cabo de la calle de las declaraciones de unos y de otros, pero vamos a intentar recuperar algunas, las más significativas. Creo que tenemos a Pedro Sánchez, me parece que a Isabel Díaz Ayuso y a Perico Delgado. Pues vamos a escuchar esas tres pastillas y luego seguimos comentando. Primero el presidente, claro, por jerarquía. ¿Puede ser? En este contexto tan complejo en lo internacional, como antes ha apuntado Josele, España hoy brilla como ejemplo y como orgullo. Ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos. Y también orgullo de ver un país tan plural como el nuestro, tan diverso en lo territorial como el nuestro, pero que sin embargo nos ponemos todos de acuerdo en una causa justa que son los derechos humanos. El mensaje que ha mandado esta mañana el presidente del gobierno lanzando fuego contra esta situación es intolerable. Claro que hay que protestar libremente cuando uno considera, pero hay muchísimos sitios para hacerlo, no coaccionar a los ciclistas, porque ni al deporte en general. Esto va contra el deporte, va contra la libertad, va contra España, va contra nuestra imagen. No hay derecho porque un presidente tiene que llamar a la convivencia, al entendimiento, o por lo menos no azuzar más una situación, no utilizarla para cambiar el ritmo de las portadas, no utilizarla para cambiar el mensaje en las tertulias y en la opinión pública, como pasar pantalla a lo que a uno le interesa y mientras tanto dejar el deporte por los suelos. Una desgracia muy grande para el deporte español y para el país. Que no finalice la Vuelta a España, los protestantes o los manifestantes lo verán como un momento de orgullo, pero ese orgullo será bueno si mañana mismo se acaba la guerra o no matan a más gazatíes. No, al final han provocado violencia contra violencia y han demostrado que así no va a acabar nunca la guerra de Gaza. Es algo lamentable, claro que daña la imagen de la Vuelta y daña la imagen de España. ¿No sabes quién tiene la culpa? Pues habla el gobierno español, que es el que tiene la culpa. Pues eso es más o menos lo que hemos podido escuchar a lo largo de hoy, un resumen de las principales cosas que hemos podido escuchar. Además, podemos redundar, Feijóo ha dicho más o menos lo mismo que Ayuso, el alcalde de Madrid lo mismo, los ministros lo mismo que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez estaba ahí en un mitin en Málaga, me parece, con María Jesús Montero, y eso se ha interpretado como que estaba alentando a las protestas. Después se ha felicitado por el civismo de los españoles, su solidaridad, los ministros lo mismo. Ayuso teme que ahora venga la Fórmula 1, que la recupera ahora en Madrid, y dice, bueno, que será lo siguiente. Alsina esta mañana, que antes casi lo cito, pues se planteaba si había que rodear la Embajada de Israel también como siguiente medida de protesta. Lo de Eurovisión, ya sabemos que Radio Televisión Española se lo está planteando, y a Perico Delgado, que trabaja precisamente en Radio Televisión Española, ahí lo hemos visto con un micrófono de OK Diario, porque sí que es verdad que en Televisión Española ha criticado estas cosas. El otro día, por ejemplo, en una de las protestas previas dijo, uy, aquí el que se estará forrando es el que vende las banderas de Palestina, y le cayeron en Twitter pocas, porque decía que cómo se podía ser tan vomitivo de hacer comentarios de ese tipo. Bueno, Perico Delgado, ya sabemos todos que fue ciclista,
vive de hacer comentarios en el ciclismo. Espero que no le pase factura lo que dijo en Televisión Española, que fue un poco más suave que esto que hemos escuchado por el micrófono de OK Diario. Y así están las cosas. ¿Alentó Pedro Sánchez? ¿No alentó? ¿Tiene que hacer eso un presidente del gobierno? ¿No tiene que hacerlo? ¿Hay repercusión internacional? ¿Puede haberla? Desde luego que el debate internacional le conviene muchísimo. Es decir, ahí sale con una bandera gigante en el mitin en las imágenes que hemos visto. En Andalucía con una bandera de Palestina. Una bandera gigante de Palestina, que es la que de verdad le está suponiendo un rédito, en este caso político, para poder, por un lado, tapar todo el problema judicial que le está rodeando a su gobierno, y por otro lado, Fermín, si me permites, le viene fenomenal porque abraza una causa que tiene pues unos niveles de popularidad y movilización que yo creo que a él le convienen. Bueno, y a él le conviene también en Andalucía, porque no te olvides que la candidata que tienen en el gobierno está beneficiando desde Hacienda con lo último que quieren hacer para el cupo catalán, ¿no? Entonces explícaselo a los andaluces, le viene muy bien ponerse a hablar de Gaza. Ahora, yo creo que es que se frivoliza demasiado en una situación en la que, desde luego, ir a hacer el cafre a la final de meta de una vuelta ciclista o a cualquier otro evento deportivo ni soluciona, ni ayuda, ni lleva a ninguna parte. Ahora, pues moviliza y genera caldo de cultivo, a lo mejor, para el beneficio de algunos. El beneficio de algunos. Yo estuve en política activa con cargo público desde el 87 al 99. De hecho, tuve la suerte de hacer campaña con tu padre, en aquella época más de una vez, y con gente de un prestigio y un nivel impresionante. Yo iba encogido cuando iba con ellos, con Suárez, Punset, etcétera, etcétera. Comparo con lo que veo hoy en día y siento vergüenza ajena. Es decir, este señor presidente del gobierno, yo no tengo tan claro que gane votos con estas historias al final, porque la gente tan estúpida no es. Es verdad que él lo aprovecha, saca ahí, y de un drama grave, gravísimo como es Palestina, quiere sacar rédito político. Vergüenza no tiene ninguna. Ninguna. Pero no solidaridad, no es... No estamos dando un ejemplo de Europa, como ha dicho Sánchez. Pero si ya no lo citan ni en las reuniones en Europa, de los temas militares ya lo conocen ya. No, en Europa está totalmente desprestigiado. Entonces, el problema que hay es que cualquier cosa es buena para tapar la corrupción, o sea, porque la corrupción que hay en estos momentos, yo no voy a decir que en el PP no haya corrupción, que la ha habido y muy importante, pero la que está habiendo en estos momentos, yo te voy a hacer nada más una pequeña referencia, si me permitís. El caso de Ábalos es de escándalo. O sea, yo lo perseguí, el tema del 91 al 95, las fundaciones FUAM y Fiadelso. ¿La de Nicaragua? Sí, las dos. Hay hemerotecas y montar una hemeroteca, lo que yo estuve detrás, que tuvo que marcharse en Marentero Armengol, que era mano derecha de Lerma. Sí. Se fue un director general porque los hicieron salir por la información que iba sacando. Me confesó en Auja que estuvieron cambiando de los cargos, o sea, no para ver la verdad, sino para esconder que yo no tuviera la información, y estuvieron cambiando la gente de la consejería para ocultar la información. No pudieron hacerse con los topos que yo tenía. Y Ábalos, y de hecho hay un artículo que escribió Ferran Belda en Provincia, no hace mucho, cuando hacen a Ábalos ministro, que decía Artagoitia, Aprovechategui, Ábalos se llamaba, Artagoitia ya decía, o sea, no me pueden decir que este señor no sabía perfectamente quién era Ábalos cuando hace ministro. Pero lo que usted ve claro es que con esto de Palestina tapamos todo lo demás. No, intenta tapar todo lo demás, pero al final los jueces no le van a dejar. Carolina, ¿tiene que hacer esto un presidente del gobierno? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo creo que si realmente se quisiese beneficiar a la causa palestina, lo que se tendría, o si yo estuviera en su lugar, digamos, es intentar aunar al mayor número de gente de todo tipo de ideologías en torno a la causa. Eso sí. Y eso, evidentemente, no lo va a conseguir desde un mitin hablando a los fieles y a los entregados, ¿no? Totalmente. Entonces, esto te hago un paralelismo de un poco, hablando también de cuando yo estaba en política activa, de mi época en los Verdes. Ahí había grandes discusiones que cuando estábamos en el Partido Verde, porque había pues, un 80% de los militantes que entendían que o eras de izquierdas o no podías ser ecologista en ningún caso. Y el que no fuera de izquierda radical no podía estar en el partido y no podía tener ningún rol ni ninguna representación, ni siquiera ideas aproximadas de tipo liberal o conservador. Y yo siempre me ponía de los nervios eso, ¿no? Porque yo decía, muy bien, pues vas a ser 4 convencidos
en la lucha contra el cambio climático y por la causa ecologista, pero no vais a unar a la sociedad en torno a esa causa. Si tenéis esa actitud, ¿no?, de desfase ideológico, ¿no?, de apartar al que piensa distinto a mí. Entonces, cuando yo veo al presidente del gobierno hablando en estos términos, en ese contexto electoral y de absoluto rédito electoral, ¿no?, de la causa palestina, pienso, no le importa la causa palestina. Porque si le importara, no estaría hablando en ese contexto. Le interesa mucho, ¿no? Le interesa mucho en este momento. Mucho en ese momento porque es un... Pero no quiero resolverlo. Pero No, también, le interesa pero también te la digo, cortina y dicho de esto, humo. yo no creo que la actitud pasiva de todos los países europeos, que además yo creo que pueden estar muy de acuerdo con manifestaciones a favor de Palestina, sea acertada. Y en ese sentido sí que creo que algo hay que hacer. Algo hay que movilizar en la opinión pública para... ¿Pero qué? Alberto para Ibáñez, protestar, el de Compromís dentro de Sumar, el que no se ha ido Sí. al grupo mixto, dice que hay que enviar tropas a Gaza. Madre mía, descabellado, no me pongas a Eso es solucionar los descabellado. problemas de relaciones internacionales en el problema de Israel y Palestina, que esto Pero viene si usted de... nació en Washington, Sí, más, sí. más mediadora que usted no puede haber. Pero... Oiga, pero allí en Camp David, en el año 96, estuvieron a punto de firmar. Hombre, lo digo por traer luz a... Lo que está por claro traer es luz que en matar un de, momento- matar de hambre a niños y tal, no Niños parece y a, que y a sea... hombres y a mujeres. Sí, sí, Todos pero son vamos, no parece que sea el cauce. hijos de Dios. Sí. En fin, ¿qué hacemos con Gaza? No, yo quería traer un poco de luz con esto que sucedió en el año 96, que estuvieron a punto de firmar unos acuerdos que ya venían de Oslo, es decir, que había un camino recorrido y donde ciertamente, y lo digo claramente, la irrupción del fundamentalismo islámico Ha hecho mucho daño, sí. rompió con una tradición, digamos, izquierda, democrática, panarabista, como lo quieran llamar, que tenía mucha más capacidad de diálogo de lo que tiene Hamás, evidentemente, que por cierto, todavía tiene gente secuestrada y secuestrado, en mi opinión, al pueblo de Me Gaza. parece al pueblo de Gaza. un milagro que haya todavía, se calcula que 20 personas vivas de esos secuestrados. Me parece un milagro, porque si no es por fuego de uno, es por fuego del otro, en fin, qué desastre. La verdad es que yo creo que es un problema de muy difícil resolución. Es un problema que se generó en la Primera Guerra Mundial por el reparto que hubo ahí de territorios, las promesas de los ingleses a unos y a otros para tener dinero y a otros para tener infantería, ¿eh? Y a partir de ahí viene todo el problema, el reparto que Hoy un estamos ministro pagando. israelí creo que ha hecho unas declaraciones en las que decía que Gaza estaría estupendo, hay que derribarlo todo, para luego crear ahí un resort para los oficiales israelíes que puedan pasar Bueno, eso ya lo hizo cerquita del Trump, mar ¿no? las vacaciones. Eso ya lo hizo Trump, que fue bastante Sí, pero escandaloso ahora las lo ha imágenes de reafirmado los... el ministro hablando en concreto de los oficiales israelíes, para que pasen ahí Claro, pero es que el verano. Es lo que decía el compañero, ¿no? Quiero decir, al final, cuando tú votas a Hamás, que es una organización terrorista, para que te gobierne y te represente, deslegitimas toda tu causa como pueblo palestino. Has pactado con el diablo, Claro. totalmente, quiero decir, has entrado Y en ese dentro de sentido han entrado en una dinámica espiral terrible. y en una dinámica que es diabólica, yo creo que irresoluble. Terrible. Que Estas son esto que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania y lo que pasa en tantos sitios, porque nos acordamos de estas dos guerras, pero hay algunas más por ahí. Sí. Como están en África o en Asia, lejos, en fin, no nos acordamos Pero de es ellas. que hoy la distancia, Sí. es un cuenta te vienen 5 minutos, ¿eh? O sea, No, es así. Hoja parche. Pero claro, este tipo de cosas a muchos nos hace preguntarnos para qué sirven los organismos internacionales de mediación, para qué sirve la ONU. Porque si hay 5 países que pueden votar no a cualquier cosa y bloquearla, que tienen derecho de veto, pues Por dígame ejemplo. usted qué está haciendo la ONU en este terreno. Seguro que hace cosas, seguro. Igual Seguro. que el Vaticano. Y es mejor que exista que no exista. Eso Sí, también pero yo voy a mucha romper gente, una lanza a favor de las instituciones. legítimamente se puede preguntar para qué sirven estos organismos internacionales que no consiguen resolver ninguno de estos grandes conflictos. Bueno, ni han acercarse a conseguido ellos. resolver algunos también en la historia. Sí, algunos son organismos que se crean en circunstancias concretas. Acabó una guerra, se creó un organismo. También estuvo la Sociedad de Naciones antes, la Primera Guerra Mundial. Y también que- tienen los intereses de los países dentro de esas propias organizaciones y es muy complejo. pero al final el problema es que los intereses políticos estamos en una situación realmente preocupante a nivel mundial, no solo de aquí, porque estamos viendo cosas que, como se le escape a uno un dedo sin querer, como dice aquel,
puede ocurrir cualquier circunstancia. De todos modos, ahora nos dais cuenta que hay mucha gente que ha recuperado el pañuelo palestino, que de repente dejó de importarles el Sáhara y dejaron de ir con el pañuelo palestino, porque de un día para otro, de repente el presidente del gobierno, no sabemos por qué, cambió la política internacional con respecto al Sáhara, y todas esas reivindicaciones tan absolutamente sentidas de los que defendían a los saharauis desaparecieron y ya no existía el... Es que el Sáhara... a mí me parece que es que pierden un poco de legitimidad. Es como ahora, las pobres mujeres afganas que no les están salvando porque cae un terremoto y los que van por su mentalidad las dejan morir, y no veo a nadie que haya salido a la calle indignado a protestar por eso. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito consecuente. Es verdad que tú no puedes hacer manifestaciones con todas las cosas terribles que pasan en el mundo todo el rato. Y luego, desde luego, lo que no se puede hacer es manifestaciones absolutamente sectarias y que seas súper feminista y montes el pollo con el piquito de este señor con el tema del fútbol y de Rubiales y Jenny Hermoso, y entonces todo el tema de Coldo, de Ava, los puticlubs, etcétera, etcétera, nadie salga a la calle a protestar. Es que me parece absolutamente desproporcionado. Muy feminista y muy socialista. Sí, pero me parece absolutamente desproporcionado. ¿Dónde están las feministas que no están indignadas con eso? No lo puedo entender. Pero yo he dicho antes que hay movimientos que se financian y otros que no se financian. Al final, el problema es que has tocado el tema del Sáhara, que es un tema, por ejemplo, que la gente se pregunta por qué abandonan el Sáhara. Pues yo pienso que por las presiones de un gran país, que pilló una circunstancia en España donde nos dejó. Igual que el tema islero que se llamaba, que es el de la bomba atómica aquí en España y tal, pues a ellos no les interesó que la tuviéramos. Y circunstancias que siempre hay algún país más grande que otro que presiona para conseguir las cosas. Sí, pero la posición y del hay referéndum, españoles, y perdón un segundo, la y hay españoles español y hay hasta saharauis ahora. con carné español abandonados. Sí, con DNI. Abandonados, carné español, ciudadano español. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el Pero gobierno? durante años yo he visto a la gente... La posición ha sido la misma de los posición, gobiernos de Felipe González, sí, de José María... hasta que cambió de manera radical de un día para otro, porque... Y yo el problema es que por unos presión al de un final, gobierno más grande. pero al final, mira, el problema es que unos y otros van pasando por el problema y ninguno resuelve el problema. Entre otras cosas, pues ya no hay capacidad ahora en este momento. Porque para Estados Unidos Marruecos es un socio fundamental, más fundamental que España. Perdona, pero es porque que se relaciona muy bien con Israel y es un país árabe. Un país árabe que se lleva con Israel, que se lleva bien con Israel, no es tan pero que habitual. Carolina me mira así de ya lo era. Pero yo creo que está más o menos de acuerdo con eso, Estoy ¿no? totalmente de acuerdo. Es que al final Marruecos es más potente que los saharauis, y luego también hay un factor que es el que comentábamos antes, que es cuando empieza todo el mundo a cuestionar a la contraparte más débil. En este caso, los saharauis se cuestionó mucho también que era una élite, digamos, que lo representaba, que vivía de las subvenciones, que tenían abandonado, inefectivos, etcétera, ¿no? Y lo mismo que decíamos con Hamas en Palestina, ¿no? No olvidemos que Carolina ha tenido responsabilidades internacionales dentro de la Generalitat Valenciana. Sí. O sea que sabe de lo que habla. Pero lo bien cierto es que el gobierno español, desde que se produjeron los acuerdos de Madrid en el año 75, ha ido manteniendo, los diferentes gobiernos españoles han ido manteniendo la misma posición respecto al referéndum que se propuso en Naciones Unidas, ahora que hablamos de instituciones internacionales, salvo Pedro Sánchez, que cambió la posición de un día para otro de una manera bueno, ya que nos hemos metido en cuestiones internacionales internacionales varias, en un minuto, porque luego nos vamos a los fareros y faroleros, lo de los drones rusos que entran en Polonia, que entran en Rumanía y que vamos a ver si entran en algún sitio más, ¿les preocupa mucho, poco o regular? Así rapidito. A mí me preocupa muchísimo. Muchísimo. Me preocupa muchísimo porque lo veo muy cerca de casa, es decir, es un problema de inseguridad y un problema de inseguridad en unas fronteras europeas donde no existían... ¿Podemos pensar que va de broma o que es, a ver, estamos probando un poquito a ver cómo responden? No lo tomo a broma. ¿No? Vamos a ver. ¿Fermín? Putin y el gobierno son bastante inteligentes y bastante astutos y van organizando, ya empezó con todo el tema del gas y del petróleo, es decir, la historia viene de lejos de Rusia, de intentar recuperar lo que es. Entonces, tantea, Europa tiene un problema, somos un montón de países donde cada uno mira para él y no miramos en conjunto. Si fuéramos una federación de estados, o sería otra cosa, o si Francia no hubiera votado en contra de la Constitución que se trabajó en su día, a lo mejor tenemos otra historia. Entonces, él tantea a ver dónde está el punto débil, y ya está. Ángela.
Hombre, a mí me ¿Preocupada? preocupa como le preocupa a todo el mundo. No, porque a todo el mundo no le preocupa. Hombre, vamos Muchos a se una creen, cosa, "Buah, eso está muy lejos". tener Eso es porque drones no rusos, saben- tener drones rusos, pero los sí, mando sí. por Europa libremente, quiero decir, yo creo que cualquier persona, es un poco lo mismo que antes, solo hay que aplicar la lógica. ¿Te hace ilusión que te pasen drones rusos por el cielo así cerquita? Carolina. A la gente a la que no le preocupa es porque no sabe de historia de las relaciones internacionales mucho. Quiero decir, en los No, años porque lo ven muy 30, lejos, dicen, "Buah". No, y porque no saben mucho. En los años 30 y en los años 40, la política de apaciguamiento, ¿no?, que se criticaba tanto con lo de Hitler, de gente que decía, no, es que no tenemos que ir a la guerra, tranquilos, hay que complacer al dictador y tal. Y pasó lo Esto que pasó. hace 2 años, Macron ya lo dijo claramente. Macron dijo que Putin no iba a parar, que esto era un plan de recuperación del gran imperio ruso Vale. y que no iba a parar, y o Los nos que vamos a poníamos parar serios somos, o no iba a los parar. que vamos a parar somos, Me somos temo que tenía nosotros. razón. Aquí los únicos sí. drones buenos que he visto yo Sí. de un tiempo a esta parte son los que salieron este fin de semana al Vaticano haciendo una paloma, la piedad de Miguel Ángel, encima de la cúpula de San Pedro del Vaticano. Lástima no tener las imágenes ahora disponibles, pero era un espectáculo precioso, incluso la cara del Papa Francisco. Fareros y faroleros, don José, vamos, Bueno, con para espíritu para no de síntesis. equivocarme, el bueno... El farero, usted farero es bueno. El bueno, el farero... Los fareros son los que vienen aquí, esos son los buenos. Para la Vuelta Ciclista, para los profesionales de la Vuelta Ciclista, no solo los ciclistas, sino que toda La el gente mundo que va trabaja alrededor. Venga, el premio. Su farolero. Pues para Pedro Sánchez. No sé por qué. No sé por qué. Va, No sé por qué. Se puede repetir, ¿eh? No son premios exclusivos. Don Fermín, No. su farero. Mi farero, yo que he estado por tirar de la vida en 2 incendios de montaña, por todos esos señores que se han jugado la vida para parar los incendios. Venga. ¿Y el farolero? Y el farolero, el presidente Sánchez, evidentemente, por lo que he dicho antes, aunque me repita. Sí, no, o sea, aquí se puede repetir. Repetir para mal y para bien también. Doña Ángela, su farero. Pues yo, mi farero son los bomberos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, toda la gente que nos ayuda a que tengamos seguridad, que apagan los incendios, que dan su vida, que se sacrifican y que realmente están haciendo un trabajo excelente y que, lo siento mucho, pero qué triste es que no te veas apoyado por quien se supone que te tiene que apoyar, que son tus jefes. Venga. El farolero. Es que, claro... ¿Va a decir Pedro Sánchez? ¿Quién voy a decir Hala, si pues no? Tira. Doña Carolina, su farero. Pues mi farero va a ser un valenciano, José María Tomás y Tío, presidente de la Fundación por la Justicia. Qué bonito. Sí, y lo es porque yo creo que desde un ámbito, desde la máxima humildad, representa el cristianismo de base, ¿no? El compromiso con los más desfavorecidos, con los más pobres y Sí, señora. pues muy bien. Pues creo vamos. que vale la pena. Farero. Y el farolero. Y de para Pedro farolero, Sánchez. para llevarles a todos la contraria, se lo voy a dar a Feijóo, que yo creo que sinceramente lo que está haciendo es ahuyentar a la gente de centro y incluso de centro izquierda que a un momento dado podría estar planteándose votarle. Porque asimila su discurso al de Vox, pero ya sabemos que la gente prefiere el original que la copia. Venga, pues ese es el farolero. Hay una encuesta de ABC que dice que el PP baja. Que PP más Vox sigue siendo mayoría más que suficiente para gobernar, pero que PP baja. Pero el PP baja en favor de quién? De Vox. Sí, puede ser. Sí, sí. Pero por el propio miedo que tienen, no Ahí por tienen otra la historia. Bueno, pero lo que dice es que hay una mayoría que ya está funcionando en algunos lugares, Sí, sí, como aquí, PP como en la y Vox, Comunidad Valenciana. Está claro, pero hay una mayoría de cambio posible. Pero la aspiración del PP, y usted lo sabe muy bien, es gobernar solo. La de cualquier, Sin la de cualquier partido político. Sí, sin la necesidad de apoyarse en Vox. La de cualquier Por partido cierto, la mejor paella valenciana es de Ecuador. ¿Qué les parece? Sí, sí. El concurso de ¿Eso Sueca cómo lo ha puede ganado ser? un ecuatoriano. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. Qué barbaridad, eso sí que es un drama y nadie lo dice. ¿Qué le ponen? ¿Frijoles?
Reyes pero o... no, No lo sé, debe hace estar años que buena, no me sí, ¿no? invitan. Me invitaron un año, me dieron un premio y ya no me han vuelto a invitar. De Ah, jurado, ya digo. a Sueca, dice, Sí, al no, concurso hacer paellas no, internacional. porque Ir yo de llego a ju- mi casa, pero... es un compromiso soy de jurado. A mí me ha tocado alguna No, vez. ya lo sé, ya lo sé. Y vas, como me equivoque. Ya, es tremendo. En fin, señoras y señores, que muchísimas gracias, que ha sido un placer y un honor contar con ustedes una vez más. Lo mismo digo. Doña Carolina Punset, Gracias. doña Ángela De verdad. Valero de Un Palma, placer. don Fermín Artaboitia, memoria de la transición y de todo lo Porque que... soy muy joven, Memoria entonces política lo he valenciana, vivido. es un lujo contar con él, igual que con el resto de El contertulios. don José garrofó Morgan. eran frijoles, pondrán en vez de garrofó. Pues Estoy no dándole sé, vueltas pero a la nos historia. vamos esta, nos vamos a enterar, a ver si mañana lo comentamos. En fin, que mañana a las 9:15 volvemos con una nueva edición del Faro. Así que gracias por la atención prestada. Queden ustedes con Dios.